Buenos días, Marcelo. Buenos días, Gerardo. Creo que ya están aquí los dos, ¿verdad, Marcelo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí estoy. Mira, yo creo que es muy valioso tu tiempo y muy valioso el tiempo de ustedes, y para dar esa actitud y darle puntualidad al tema, quiero darte la bienvenida, darle la bienvenida a los socios de Canadevi y a los que no son de Canadevi también. Este curso en compañía con despacho de abogados Zárate, se ha preparado este tema que tanto ha causado, pues no controversia, pero dudas en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde vienen muchos regímenes en condominio, queremos saber cómo funciona, cómo entra la ley del estado de Sonora en particular, que es diferente a los otros estados. Y pues muchísimas gracias por la aceptación de esta plática, Marcelo. Seguramente Marcelo y Gerardo son socios de Canadevi como despachos jurídicos. Seguramente van a ganar muchos clientes con este tipo de cursos que nos van a dar al gremio, ¿no? Pues bienvenido y no te quiero robar más tiempo y darle el tiempo al experto. Muchas gracias, Marcelo. ¿A ustedes? Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Mata. Muchas gracias, presidente, por la introducción. Les quiero dar la bienvenida a todos y también agradecerles por acompañarnos, agradecer a la Cámara por invitarnos a realizar este webinar. El expositor es el licenciado Marcelo Sepúlveda. Él es el quien se va a encargar de dar la presentación. Las reglas del presente webinar son muy sencillas. De preferencia, se les solicita a todos apagar sus micrófonos para no interrumpir al expositor en ningún momento. Todas las preguntas, por favor, apúntenlas en la parte del chat. Esas van a ser contestadas al final del webinar. Y sin más, sería todo. Gracias, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime, Gerardo, gracias por la invitación. Creo que ahora sí puedo dar inicio al webinar. Les puedo recomendar a los que están ahorita acompañándonos en la plataforma que si de repente se les va un poquito la señal o se les traba la señal, pueden apagar la cámara para que se enfoque todo el internet al audio o a la presentación. Ahí como mera recomendación. Igual, en caso de que se trabe la pantalla, me pueden avisar para que yo intente ver cómo puedo arreglar el problema. Pero creo que estamos ahorita todos listos. Y pues bueno, déjenme compartirles ahora sí la presentación para dar inicio a esta presentación. Ahorita deben ya ver la pantalla completa. Si no se ven, por favor avísenme. Pero bueno, iniciamos. El tema que nos toca exponer el día de hoy es el tema del condominio en Sonora. Y decimos que en Sonora, pero como decía ahorita acertadamente el presidente de la Cámara, la regulación de la propiedad en condominio es diferente en cada estado. Entonces, para poder entender cómo funciona esta figura como desarrolladores de proyectos en todo el país, pues tenemos que ir buscando ahora sí que un abogado experto en esa norma de cada estado para que nos pueda dar ciertas pautas de cómo estructurar un condominio, porque otra vez, esas reglas van a cambiar de estado a estado. Entonces, ahorita lo que yo vengo a exponerles a ustedes un poquito es mi perspectiva de esta ley de condominio de Sonora, que es relativamente reciente porque es de 2016, pero que creo que tiene algunos puntos que podemos trabajar como Cámara para poder generar un proyecto de reforma de ley que nos pueda dar una ley un poquito más, más solvente, con más carácter para poder afrontar estos nuevos proyectos, porque lo que es un hecho es que el estado de Sonora ha crecido muchísimo en tema de desarrollo vertical, y este tema del condominio es lo que va a ser el parteaguas importante para poder definir qué tan exitoso o no va a ser ese proyecto, ¿no? Porque pues todos entramos a un condominio con muchas ilusiones y expectativas de esa vida que vamos a compartir con nuestros vecinos, pero a medida en que la ley nos dé pautas para poder resolver estos pleitos que van a surgir, porque van a surgir en la vida cotidiana, pues será un desarrollo exitoso. En la medida en que no logramos ese objetivo, pues corre riesgo precisamente la propia seguridad del condominio, ¿no? Y bueno, aquí les pongo en la diapositiva algunos temas que vamos a analizar brevemente en la exposición. A lo mejor no voy a ser tan exhaustivo en todos ellos, pero sí voy a intentar dejar algunas pautas que me interese que podamos ir trabajando para lo futuro. Los temas son muy sencillos: la definición del condominio que otorga la ley del estado de Sonora, los conjuntos condominales, el indiviso, la personalidad jurídica de los condominios, o sea, no el condominio, del condominio como instrumento, de las atribuciones de los municipios para el tema de cambio de uso de suelo y de extinción del condominio, la modificación de la escritura y el reglamento interno del condominio, y por último también pues la aplicación de sanciones en el esquema del condominio. Y antes de iniciar la plática, pues yo quería
dar una especie de introducción general a qué es un condominio y cómo se estructuran, porque es la base que vamos a utilizar pues, en esta siguiente media hora, una hora de la charla. Entonces, pues lo que quería exponer básicamente cómo se estructura un condominio según la ley del Estado de Sonora, que la verdad es que ahí no cambia mucho en todos los estados. Se estructura básicamente en todo el país en 3 formas de condominios. Están el vertical, el horizontal y el mixto. El vertical es muy sencillo. El régimen de condominio vertical es el que se construye en diversos niveles o pisos, y cada condominio es propietario de una unidad privativa, por decir un ejemplo, un departamento, pero la parte importante es que es copropietario del suelo en el cual se desplanta la edificación. O sea, la parte característica del condominio vertical es que todos los condominios son copropietarios del suelo de la edificación. En el condominio horizontal es un poquito diferente. Ahí lo que lo caracteriza es que el condominio es propietario de una porción de suelo individualizada y también de las construcciones en esa parte del suelo. Y además tiene un derecho de copropiedad de áreas de uso común. Este es el ejemplo bien sencillo de los que ahora le llamamos últimamente como fraccionamientos privados. ¿Por qué? Pues porque tenemos vías internas, es decir, vías de circulación vehicular y peatonal, pero son internas, no son públicas. Y además tiene pues cada condominio un lotecito en el que puede construir su casa habitación, que su casa y su lote es exclusivamente suyo y no de los demás. Entonces así funciona en ciertos proyectos el condominio horizontal, que hoy vamos a ver cómo esta figura del condominio horizontal nos puede ayudar en muchos proyectos por ciertas deficiencias que tiene la ley. Y también está el condominio mixto, que pues es el que se integra naturalmente de condominios verticales y horizontales. Una cuarta forma de estructura del condominio, que no está manejada así tal cual de ley, pero finalmente es una estructura diversa, pues es el llamado conjunto condominial, que también vamos a ver ahorita un poquito más a detalle en unas diapositivas siguientes. Y bueno, pues si hablamos de condominios, pues ¿qué es el condominio, no? ¿Qué es el régimen de la propiedad en condominio? Pues básicamente es un régimen de la propiedad en el que convergen, es la parte importante aquí, convergen derechos de propiedad exclusiva y derechos de copropiedad en un solo inmueble. Es decir, cada condominio es propietario singular y exclusivo de una unidad privativa y es copropietario de bienes y áreas de uso común. Esto es lo que genera precisamente la propiedad en condominio, esta convergencia de 2 tipos de derechos de propiedad. Y bueno, ahora sí arrancamos en tema de qué dice nuestra ley de condominios en Sonora, ¿no? Cómo se estructura, qué reglas específicas tienen para poder planear un proyecto inmobiliario. Y pues si queremos entender qué es el condominio en Sonora, hay que también entender en primer lugar cuál es la definición que nos da. Y me interesa ver esta definición porque tiene un elemento distinto, por así decirlo, de lo que sucede en la mayor parte de los estados de la República. Y aunque no soy muy de la idea de leer definiciones o las escritas en la presentación, sí la voy a leer porque me parece que es importante irla desmenuzando poco a poco. Y dice, la ley de Sonora, que el condominio es el conjunto de edificios, departamentos, pisos, viviendas, casas, locales, naves de un inmueble, lotes de terreno, así como terrenos delimitados en los que haya servicios de infraestructura urbana construidos, nótese, construidos en forma vertical, horizontal o mixta. Entonces, aquí el primer elemento que nos establece la ley y que es lo que nos diferencia del resto de los estados de la República, es que nos está obligando a que para poder construir un condominio tenga que haber una construcción. Eso quiere decir, ¿quieres un condominio? Tiene que haber una construcción edificada en el predio. En contraposición, la consecuencia es que no podrían construirse condominios en predios baldíos o predios sin construcciones. ¿Y por qué me parece interesante este tema de la palabra construido o de construcción en la definición del condominio de Sonora? Pues porque finalmente esa es una concepción que se tuvo en el 54, cuando se creó la primera ley de condominios federal en el país, que vino a regular condominios ya, entre comillas, preexistentes. Entonces nada más se refería a inmuebles con construcciones. Sin embargo, conforme fue avanzando la legislación en el resto del país, pues se empezó también a considerar que pueden existir condominios sin que existieran ya construcciones en los predios, dando posibilidad de construir posteriormente si existiera voluntad del propietario, ¿no? Sin embargo, aunque pareciera ser que David aquí me está acotando nada más el que puedo hacer condominios con construcciones, hay una salida que nos permite concluir que no siempre puede ser así. Y aquí se las pongo. Si vemos el artículo 4 y 5 de la misma ley, pues parece ser que también podemos tener condominios sin las construcciones, aun y cuando la definición que acabamos de ver nos acotaba precisamente pues, a ese tema, ¿no? Y nos dice bien claro el artículo 4, el propietario o propietario de un inmueble, entendiéndose como terreno o terreno y construcción,
para poder construir un condominio requiere los siguientes requisitos. Entonces aquí ya nos está distinguiendo que puedes tú construir un condominio en terrenos o terrenos y construcción. Esto también se queda reforzado en el artículo 5, que te dice que tiene que existir el régimen de condominio cuando se proponga construir un edificio dividido en departamentos, pisos, viviendas, casas o locales. Entonces aquí la palabra clave es proponga. O sea, me quiere decir esta palabra que ni siquiera hay un proyecto de construcción, no hay nada, no hay ningún tema materializado, sino que hay una simple propuesta o intención de construir en un futuro un edificio con estas características, y ya con esa condición yo ya puedo constituir un régimen de propiedad en condominio. Y esto es bien interesante porque parecía que como que teníamos en la ley esa disposición de la construcción arrastrada del 54 para acá, pero afortunadamente el artículo 4 y el 5 de la misma ley nos abre el espectro otra vez para poder construir condominios que no tengan construcción. Y esto es bien importante, aunque no aparezca en principio, porque el hecho de que puedas constituir un condominio en el que no existen construcciones es precisamente, digamos, la primera parte que hay que planear en cualquier tipo de proyecto o macroproyecto que sobre todo integre usos mixtos. Porque aquí lo que se busca siempre en un condominio, pues es, a ver, si vamos a hacer un proyecto mixto que integre varias edificaciones, es decir, varias torres a lo mejor de departamentos, de comercio, de servicios, pues lo que buscas antes de poner el primer bloque y de empezar a construir es tener reglas bien claras de cómo se va a administrar el condominio y qué reglas van a aplicar a toda la gente que mañana forme parte, sea como inversionista para poder construir las edificaciones, o sea como condomino ya habitando precisamente en el complejo. Entonces, el hecho de que podamos constituir condominios sin construcciones, pues es para mí el punto de partida más importante para una buena planeación inmobiliaria. Porque si fuera al revés, pues imagínense, primero construimos y luego ponemos las reglas, pues ya está bien complicado, porque también cuando ya construyes y tienes ya condominios que forman parte del proyecto, pues ya ni siquiera la persona que desarrolló el proyecto inmobiliario como tal, que tiene la idea y que tiene el concepto que quiere vender, es parte de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienza a vender las unidades privativas, ingresan nuevos intereses al proyecto, y si no está sólida esta planeación, pues el condominio termina por caer en un bache, ¿no? Y puede aquí haber problemas en cuanto a la propia administración del condominio, la solución de conflictos entre condóminos y también el tema de autorizaciones municipales. Entonces, para mí esta distinción, como les comento, es bien importante y creo que es la base de toda la práctica que vamos a seguir, porque es lo que nos va a permitir ir esquematizando cómo construir un condominio de usos mixtos que se va a adecuar mucho a la nueva realidad de Sonora, es decir, al nuevo Sonora que crece de manera vertical, que integra proyectos de usos mixtos, que empieza a crecer ya como una gran ciudad y que tiene que tener una buena regulación y una buena administración de los condominios para que realmente quien mañana adquiera una unidad privativa pues tenga la certeza de que adquiere, no como decimos así en el error cotidiano, que compras aire, sino que realmente compras un condominio estructurado, con reglas, que te da la certeza de que tu vida en ese condominio pues va a ser sana, ¿no? Lo que se busca siempre en los condominios es la armonía de la convivencia y la calidad de vida de los condóminos. Y bueno, como parte precisamente de este tema de los macroproyectos o de los condominios de usos mixtos, pues surge invariablemente la figura del conjunto condominal. ¿Qué es esta figura? Básicamente, dice la ley de Sonora, que es una agrupación de condominios construidos en un solo predio, siempre que cada condominio conserve para sí áreas exclusivas y compartan todos los condominios áreas de uso común. Esto es lo que se le conoce comúnmente como el condominio dentro de condominio. ¿Por qué? Porque finalmente existen lo que se le llama subcondominios, que son los condominios constituidos, y luego existe un órgano regulador que se llama conjunto condominal o conjunto de condominios, ¿no? Entonces, por eso le llamamos condominio de condominios, donde en teoría el órgano supremo es el conjunto condominal y los órganos que están sometidos son los subcondominios que tienen que acatar las reglas del conjunto condominal, o al menos así pareciera. ¿Qué me interesa a mí de esta definición que tiene la ley del Estado de Sonora? Que la verdad es que es la misma que maneja el Estado de Nuevo León para el condominio maestro, el Estado de Quintana Roo y también la Ciudad de México. Es que tiene una pequeña, a mi parecer, falla que impide que esta estructura del conjunto condominal realmente pueda dar frutos y pueda llegar a ser lo que se pretende, porque no dudo que cuando el legislador incluyó esta figura en la ley de condominio, pues tenía una idea muy sana y muy positiva de integrar una estructura que permite regular condominios internos sin que haya tanta fricción entre ellos. Pero la verdad es que por la definición textual de la ley, esto puede representar un problema, porque ahí les da. Si nos damos a la estructura literal del artículo, encontramos dos requisitos para que puedas constituir estos conjuntos condominales. El primero de ellos es la preexistencia de condominios. Y esto es bien sencillo, porque nos dice que es toda aquella agrupación de dos o más condominios.
construidos en un solo proyecto. Es decir, para que tú puedas aspirar a constituir un conjunto condominal, tienen que ya estar construidos o constituidos 2 o más subcondominios en el mismo predio. ¿Cuál es el tema aquí? Que si buscamos primero construir los condominios y después fijar las reglas o inclusive aspirar a construir un conjunto condominal, pues lo que te les platicaba ya hace algunas diapositivas anteriores, en el sentido de que lo que primero estamos haciendo es construir antes de planear, cuando debe ser precisamente al revés. Es decir, si yo tengo un inmueble y quiero proyectar el día de mañana un complejo de edificios dentro de ese inmueble, pues lo que busco es generar reglas muy claras de cómo se van a estructurar precisamente esas edificaciones. A lo mejor voy a poner límite de altura a las edificaciones, le voy a poner ciertas restricciones que no pueden haber, por ejemplo, centros nocturnos o bares dentro del complejo, para precisamente generar un ambiente de habitabilidad que le dé plusvalía al desarrollo. Sin embargo, si esto lo quiero hacer, ya que está construida cada torre y habitada con sus respectivos condóminos, se vuelve muy complicado. Por decir un ejemplo, reunir 150 condóminos de las 3 torres que se van a construir para que todos estén de acuerdo en someterse a un conjunto condominal que va a proponer ciertas reglas afines a todos los condominios. Entonces, a mí me parece que aquí hay un error en la legislación, porque el conjunto condominal debe poder constituirse antes de los condominios. Es decir, primero fijo las reglas y luego ahora sí voy a fijar mis condominios que van a ser desplantados el día de mañana y que van a ser habitados y que van a tener que someterse a ciertas reglas para que no haya fricciones entre los condominios. Entonces, para mí, ese es un punto que podemos cambiar y que podemos mejorar significativamente en la ley del Estado de Sonora, así como también les comento en Nuevo León y en Quintana Roo y en la Ciudad de México, porque evidentemente aquí hay una falla en la redacción que nos impide constituir a priori ese conjunto condominal. Afortunadamente, aunque existe esta deficiencia en la ley, hay estrategias que hemos tomado los abogados para poder pues, solventar esta deficiencia normativa, y lo que se recomienda pues básicamente es crear condominios horizontales, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante el porqué, pero finalmente, a falta, digamos, como conclusión de esta diapositiva, a falta de un conjunto condominal bien estructurado y solvente para poder regular a los subcondominios, lo que se propone es siempre crear un condominio horizontal que distribuya el lote, macrolote, en pequeñas unidades privativas, sobre las cuales el día de mañana se puedan desplantar ahora sí edificaciones en las cuales puedan constituirse condominios verticales independientes. Pero digamos que esa es la estrategia que se ha formulado por parte de los abogados para intentar llevar una solución cuando la propia ley, pues ahora sí que entre comillas, nos sabotea el proyecto, ¿no? Porque no me deja planear a priori como yo quisiera tener mis complejos habitacionales o departamentales o esos mixtos. Y esto es lo que les comentaba. ¿Por qué crear un condominio horizontal? Pues porque, como les comentaba también al principio de la presentación, la parte fundamental, lo que caracteriza el condominio horizontal, es que cada condomino, es propietario de una unidad privativa que es suelo, así como sus construcciones. Entonces, si pensáramos así en un proyecto macro, si constituye un régimen de propiedad en condominio horizontal, yo puedo dividir todo ese lote en pequeños lotecitos, comunidades privativas, y ahora sí, en cada unidad privativa puedo desplantar una edificación vertical con su propio condominio vertical interno, pero todos sometidos siempre a las disposiciones de la escritura y reglamento interno del condominio horizontal. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo este condominio horizontal funciona como la camisa de fuerza de todos los subcondominios, porque todos, aunque puedan construir el día de mañana en su propia unidad privativa una torre de departamentos o de lo que corresponda, todos van a estar estrictamente sometidos a lo que diga la escritura del condominio horizontal. Entonces, ¿cuál es la maravilla de esto? Que el planeador del proyecto, el día de mañana, pues, puede decir, ¿sabes qué? Fíjate que yo tenía pensado construir 5 torres, construí 3 y me quedan 2 por construir, pero por cualquier motivo tengo que alejarme del proyecto porque me descapitalicé o porque vendí mi parte a un inversionista. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de estructuras? Ya cuando hay un condominio horizontal constituido correctamente, pues finalmente quien llegue como nuevo inversionista o desarrollador del proyecto no va a poder cambiar las reglas del juego que ya estaban preestablecidas. No va a poder cambiar las reglas del juego conforme al cual los demás condóminos ya adquirieron su propiedad, sino que va a tener que someterse a lo que diga la escritura del condominio horizontal y bajo esas medidas y reglas construir su propio desarrollo. Entonces, así es como este desarrollo horizontal nos permite generar una camisa de fuerza que evite que el día de mañana que el planeador del proyecto no esté en el proyecto, pues nos genera un conflicto en el desarrollo, ¿no? Y bueno, aquí también lo que les comento es que
el hecho de fijar reglas en la escritura constitutiva del condominio y en el reglamento interno, siempre cuando sea horizontal, ¿verdad?, nos genera ciertas reglas inamovibles, entre comillas, para todos los futuros desarrollos. Entonces aquí la parte interesante es la inamovilidad de ciertas disposiciones que van a permitir que no reviente la bomba, ¿no?, que es la parte aquí que estamos buscando cuando haces un proyecto macro o un proyecto de usos mixtos en un macrolote. Por cierto, en caso de que hayan dudas, por favor, en el chat las pueden ir anotando porque luego se nos pueden olvidar. Y ahorita que acabemos la presentación, va a haber un apartado de preguntas y respuestas. Entonces ahí, si gustan, las pueden ir escribiendo y Gerardo me va a apoyar con el tema de irlas revisando una por una para que todas se puedan contestar. Pasamos al siguiente tema, que es el tema del indiviso. Y me parece bien interesante el tema del indiviso en el estado de Sonora, porque es un esquema un poquito diferente al que se maneja, como les comentaba, en Nuevo León, en Quintana Roo y en la Ciudad de México, que son estados que tienen, digamos que legislación un poquito vanguardista en tema de condominios. Pero Sonora tiene una regulación bastante interesante y me parece también positiva, porque se adecua muy bien al nuevo esquema de cómo se debe estructurar el indiviso en los futuros desarrollos condominales. Y déjenme leer el artículo 2 así al pie de la letra para ahorita poder empezar a entender cuál es el tema importante del indiviso. Dice el artículo 2 que el indiviso es el derecho de los condóminos sobre los bienes comunes proporcional al valor que representa su unidad de propiedad privativa o fracción en relación al valor inicial del inmueble, y se expresa en cifra porcentual. Entonces, ¿cuál es el esquema resumido de Sonora? Básicamente, el indiviso corresponde a una cifra porcentual que representa el valor de una unidad privativa con respecto al valor del inmueble condominal en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por decir un ejemplo, pues el inmueble condominal vale $1,000,000 y la unidad privativa vale 100,000 pesos, entonces el indiviso de la unidad privativa que le corresponde pues es del 10%, aparentemente. Sin embargo, aquí hay una deficiencia en la ley, que sí nos obliga a establecer valores para la unidad privativa y para el inmueble condominal, pero no te establece cuál es el método para poder llegar a ese valor. Es decir, si es un valor conforme a escritura, si es un valor catastral, si es un valor comercial, o si es un valor libremente determinado por quien constituye el condominio. Entonces, la ley aquí no nos especifica cómo se debe de asignar estos valores en la escritura, porque lo que sí nos dice en el artículo 7 de la misma ley, pues es que sí te obliga a ti como propietario del inmueble, en la escritura del condominio, a fijar específicamente el valor que va a tener. Es un valor nominal, ¿verdad? Pero se obliga a fijar este valor nominal en la escritura, tanto del inmueble condominal como de la unidad privativa. Entonces aquí me parece bien interesante esta estructura, porque si no nos da la ley un método para poder llegar a esos valores, quiere decir que hay una libre determinación de valores por parte de quien constituye el condominio. Y esto es bien interesante, porque es precisamente la secuencia es el criterio que ha permeado en los últimos años en todo el país, en el sentido de que quien tiene que asignar los proindivisos es quien constituye el condominio, pero debe tener un amplio grado de discrecionalidad para poder fijar estos indivisos. Es decir, que no exista un método que te diga forzosamente que tomas el valor catastral y lo multiplicas por tal número y te llegas a tal cifra porcentual, sino que él debe poder proyectar una edificación hacia el futuro, asumir cómo se van a llevar a cabo el desarrollo de las unidades privativas y ahora sí, con eso en mente, asignar a cada unidad privativa el valor que su criterio tiene y que va a estar expresado en una cifra porcentual. Entonces, aquí lo interesante y hay que tener bien en cuenta es que al asignar proindivisos, estamos asignando directamente la participación del condómino en la vida condominal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el indiviso representa el porcentaje de derechos y obligaciones que tiene el condómino en el condominio. Es decir, tanto para votar en las asambleas, como para poder distribuirse las cargas del condominio, como serían también, por ejemplo, el pago de cuotas de mantenimiento. Entonces, por eso, la asignación de proindivisos, aunque sí es libre según la ley y según el criterio que últimamente ha permeado en la legislación de todo el país, pues como que hay que tener un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad cuando se asigna, porque lo que no puede pasar tampoco es que con esta libre determinación del proindiviso, quien lo establece, pueda fijarle a diferentes unidades privativas que tienen un mismo valor, diferentes indivisos. ¿Por qué? Porque lo que va a generar el día de mañana es que al momento de votar en la asamblea, un condomino no esté debidamente representado y esto sí puede generar el día de mañana pues una contingencia legal, ¿no? Entonces, aunque les digo, aunque finalmente hay un criterio de libre determinación del indiviso, siempre debe tenerse mucho cuidado cuando se asignen
para que sean razonables y proporcionales con el valor real del inmueble. Y es lo que les comentaba en el caso de la Ciudad de México y de Nuevo León. Inclusive la ley va mucho más allá, que creo que es hasta un punto negativo, porque ni siquiera habla de valores, de normas cuando define el indiviso. Nada más te establece que el indiviso, o también llamado por indiviso, nada más representa la relación que existe en la unidad privativa y el condominio como tal. Entonces ya ni siquiera hay una cuestión de criterio por valor, es una cuestión de total libre determinación, pero que así como es positivo en caso de que el desarrollador tenga una buena visión hacia lo futuro, también puede ser muy peligroso porque puede dar lugar a ciertos abusos en los cuales ciertos propietarios de unidades privativas retengan todo el poder decisorio para efecto de las asambleas. Entonces, sí es un tema que me parece que está muy bien regulado en Sonora, porque asigna ciertos candados en cuanto a los valores, pero aunque tengamos cierto margen de libertad para decidir cómo asignarlos por indivisos, hay que tener mucho cuidado este tema de que no vaya a afectar la debida representación de los condóminos en las asambleas generales. El siguiente tema que me interesa que veamos es un tema que me parece también muy interesante, que es el tema de la personalidad jurídica del condominio. ¿Y por qué me parece interesante? Pues porque el estado de Sonora, al igual que todos los estados del país, salvo el caso de Nuevo León, pues no reconocen la personalidad jurídica del condominio como estructura. ¿Y qué es la personalidad jurídica? Básicamente la capacidad de ser titular de derechos y de ser también titular de obligaciones. Es decir, la posibilidad de que el condominio sea realmente una persona moral y como si fuera una sociedad o una asociación, pueda pactar, pueda celebrar actos jurídicos, pueda tener representación, pueda realmente operar como una persona en la vida común. ¿Y cuál es el problema aquí que les comento? Pues finalmente en el 54, que es como ya les había comentado, cuando se crea la primera ley de condominios de todo el país, en el proyecto de iniciativa de ley sí existía una disposición legal que le otorgaba personalidad jurídica a los condominios, pero por una confusión de derechos ahí entre los legisladores, pues optó por eliminar esta disposición legal. Y desafortunadamente, en los siguientes 70 años, todas las entidades federativas, sin mayor discusión, porque no la hay, decidieron tomar esta postura, en el sentido de no reconocer el condominio personalidad jurídica, sin discusión, sin mayor razonamiento, nada más. Por 70 años estuvimos clavados con esta misma disposición que le negaba al condominio personalidad jurídica. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues a falta, como pasa también con el tema del conjunto condominal, la falta de una regulación correcta para la materia que nos corresponde, pues lo que tenemos que generar los abogados y también inclusive la gente que se dedica a administrar los condominios, pues es generar ciertas figuras afines que nos permitan poder solventar este tipo de deficiencias en la ley. ¿Y qué es lo que se ha hecho en el tema de la personalidad jurídica del condominio? Pues se acostumbra a crear sociedades o asociaciones civiles encargadas de realizar toda la administración del condominio, es decir, de cobrar las cuotas de mantenimiento, de pactar con proveedores para que den ciertos servicios. Entonces, nos empezamos a dar cuenta cómo inclusive en la práctica los propios operadores de los condominios tenemos que optar por ciertas figuras que nos llevan al mismo fin, pero por una deficiencia legal, pues tenemos que hacer una estructura mucho más compleja que dificulta realmente pues el tema de la operación del condominio, ¿no? Que si bien funciona y adecuadamente, podría ser mucho más sencillo si simple y sencillamente se reconociera la personalidad jurídica del condominio. Y a lo mejor pareciera que es un tema que no es tan trascendente, pero pues basta con echar mano de la legislación de otros países para darnos cuenta que llevamos en México alrededor de 40 años de rezago. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los países, desde los 80, ya se reconocía la personalidad jurídica de los condominios. El caso de Argentina, del 69 ya lo reconocía, y en Colombia del 85. Entonces, parece aquí un poquito alarmante que en México ha sido un tema duramente criticado a través de los años, que nos negamos a reconocer la personalidad jurídica del condominio sin ninguna discusión, con todo y que esta es una visión que ya ha permeado pues, en todos los países, ¿no? Entonces creo que aquí sí creo que conviene como Cámara poder reunirnos todos, hacer un proyecto de modificación de ley para poder realmente implementar este tipo de medidas que nos van a hacer la vida mucho más sencilla cuando como operadores de los condominios tengamos que administrarlos. Y es lo que les comentaba, esto ya ha sido así hasta el 2017, hasta que Nuevo León, por primera vez una norma jurídica en México, reconoce la personalidad jurídica de los condominios y no se pueden imaginar cuántos problemas han habido, porque obviamente el SAT no te quiere dar reconocimiento fiscal para efecto de realizar el pago de las contribuciones,
vas con algún notario público y también como que te pone pelos porque no sabes si tienes o no personalidad, aunque lo diga la ley, porque como nunca se ha realizado, a todo el mundo le suena medio curioso, y entonces hemos tenido que ir ahora sí que picando piedra en el estado de Nuevo León con nuestros respectivos clientes en Zárate Abogados, pues buscando cómo se haga valer esta personalidad jurídica que ya existe en la ley, que ya se puede poner en práctica, pero que aún así las autoridades se siguen negando sistemáticamente a reconocerla, pero no es por un tema de argumentación legal, sino por un tema de falta de práctica, como nunca ha sucedido. Pues yo no quiero ser la primera autoridad que lo reconoce, que me puedan mañana decir que estuve equivocado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues yo creo que es un cambio positivo que pasó en Nuevo León, afortunadamente, y podemos anticipar que este tipo o este cambio de criterio tiene que va a empezar a plasmarse en las demás legislaciones de los estados del país, porque como les comento, es una figura que nos va a ayudar mucho a ciertos beneficios de los condóminos, y aquí se los enlisto básicamente en 3. ¿Qué beneficios tiene el darle personalidad jurídica al condominio? Pues el primer tema se llama limitación de la responsabilidad de los condóminos. Aquí el tema es que mientras no exista un condominio con personalidad jurídica, que sea una persona moral, por así decirlo, en caso de que algún proveedor, por ejemplo, del condominio, tenga que repetir en contra de los condóminos porque haya un incumplimiento contractual de lo que corresponda, pues ese proveedor puede ir el día de mañana a darle responsabilidad no solamente al administrador, sino que también tiene la posibilidad de obligarle a los condóminos a responder con todo su patrimonio, porque ellos son los copropietarios, finalmente, pues, del suelo en el que se constituye el condominio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se le otorga personalidad jurídica al condominio, nada más responden los condóminos por el monto de sus aportaciones, es decir, cada condomino paga mensualmente o según la periodicidad que corresponda su cuota de mantenimiento. Esas cuotas de mantenimiento conforman el patrimonio del condominio, y cuando el condominio se obliga frente a terceros, si hay algún tipo de contingencia, responde únicamente el condomino con lo que ya pagó por concepto de cuota de mantenimiento del condominio. Entonces, en ese tema es bien importante, y es lo que sucede sobre todo cuando lo ponemos en un plano mucho más sencillo de entender, que es en sociedades mercantiles, en el cual pues el inversionista, él va y realiza su aportación para poder ingresar a la sociedad, adquiere su acción, pero él no va a responder el día de mañana en caso de que la sociedad cometa alguna equivocación y genere el pago a favor de un tercero, sino que nada más va a responder el accionista con el patrimonio que ya aportó, digamos, a la sociedad, que es finalmente pues, el patrimonio, en este caso, como les comento, pues, del condominio. Igual también está la gran ventaja de que ya que tiene personalidad jurídica el condominio, pues tiene plena libertad para poder obligarse y celebrar toda clase de actos jurídicos. Es decir, ahora sí el condominio puede ir a pactar con un tercero que le dé un servicio, una proveeduría de la mejor de limpieza de áreas comunes, o puede tener inclusive propiamente empleados ya del propio condominio. Entonces ya le damos a este órgano condominal pues la facultad ahora sí de poder relacionarse con las personas del mundo exterior, porque si no todo lo que sucede aquí es que como abogados estamos obligados a crear, como yo les comentaba, estas AC o SCs que regulen el condominio a falta de esta posibilidad de que el propio condominio tenga sus atribuciones propias, ¿no? Y también un tercer punto importante es el tema de que si ya se le reconoce personalidad jurídica al condominio, también en consecuencia puede ejercer acciones legales para la defensa de su patrimonio. Es decir, si mañana los condóminos no pagan sus cuotas de mantenimiento, el condominio, a través de la Asamblea General o a través del administrador, puede directamente reclamar esa falta de pago sin necesidad de mayor trámite, como a veces sucede, porque los tribunales a veces, pues ante esta falta de personalidad jurídica de los condominios, sí han obligado en ciertos estados, ciertos tribunales, a que para poder deducir una acción legal en contra de un condominio moroso, tiene que votarse en la asamblea, tiene que también aprobarse por el Comité Consultivo de Vigilancia y luego ya que ejerce la acción correspondiente al administrador. Entonces, en ese tipo de burocracia tan complicada para poder hacer efectivo el pago de una cuota, pues muchas veces lo que pasa es que el condominio se empieza a quedar sin fondos ante la imposibilidad de tener una acción legal inmediata que poder deducir en contra del moroso. Entonces, para mí, estos 3 puntos realmente deben ser considerados por la legislación del Estado de Sonora para hacer un importante cambio y que permita ser mucho más efectiva y mucho más eficaz la administración de los condominios y de la propia vida condominal. Otro tema que me interesa mucho que veamos, aunque sea rápidamente, es el tema de las facultades de los municipios en el tema de la creación de los condominios. ¿Por qué? Porque si echamos mano de la doctrina, lo que encontramos comúnmente
es que se limita la participación de los municipios básicamente a realizar los proyectos constructivos. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Que si una edificación se va a someter a un condominio, pues cumpla con las normas, por ejemplo, en materia de desarrollo urbano. Es decir, si dice la ley que nada más puedes construir 5 pisos, pues que no se vaya a construir un condominio en un edificio con 9 pisos y que vendas 4 pisos de nada, porque el día de mañana que la autoridad ejerza facultades de sanción, va a tener que demolerlos. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad municipal? Pues se constituye como una especie de órgano revisor, pero del proyecto de la edificación, no propiamente de meterse ya en la regulación de la vida condominal. Y esto pareciera que lo respeta la ley de Sonora, porque en el artículo 4 establece que la constitución del condominio pues deriva fundamentalmente de la voluntad de él o los propietarios del inmueble, es decir, se reconoce que el condominio es el acto jurídico a través del cual el propietario del inmueble ocurre ante el notario público y manifiesta su voluntad de someter a su propiedad a la modalidad del régimen de propiedad en condominio. Y así pareciera ser conforme el primer párrafo del artículo 4, pero si seguimos viendo este artículo un poquito más abajo, pues nos damos cuenta que la ley de Sonora amplía significativamente las facultades del municipio. Me parece a mí que en detrimento inclusive pues, de la propia practicidad de administrar un condominio y también en detrimento de los derechos de los condóminos. ¿Por qué? Porque nos dice, a ver, para poder autorizar un régimen de condominio, tiene que el propietario presentar ante el municipio una memoria descriptiva que debe incluir la descripción del lote de terreno condominal, la descripción de las unidades privativas, la descripción de las áreas comunes, la tabla de indivisos y el reglamento interno. ¿Cuál es el problema aquí? Viendo lo que nos exige la ley que debe contar la escritura constitutiva, y luego echando en el artículo 9, pues nos damos cuenta que nos dice la ley que para cualquier modificación que implique una variación de lo que autorizó un municipio, se requiere contar con una nueva autorización municipal. Entonces esto me hace pensar a mí que para poder modificar el indiviso, el reglamento interno o inclusive las áreas comunes, requiere una autorización municipal. A ver, y otra vez, acabamos de ver que el indiviso lo determina libremente quien constituye el condominio. ¿Por qué voy a requerir yo una autorización municipal para poder modificar un porcentaje de indiviso? El reglamento interno es un tema que regula estrictamente la convivencia intercondóminos, es decir, entre condóminos y administración, condóminos y asamblea, o condominio con condomino. Entonces, ¿por qué voy a requerir yo una autorización municipal para poder modificar mi reglamento interno? No tiene ninguna lógica. Igual para el tema de áreas comunes. Si el día de mañana tenemos áreas comunes y queremos modificar un área común para que en lugar de ser común sea una unidad privativa adicional, ¿por qué se va a requerir una autorización municipal mientras no implique una construcción nueva? Entonces, a mí me parece que, desafortunadamente, en el caso del Estado de Sonora, la ley fue mucho más allá de lo que debe haber realizado y le otorga facultades al municipio que no le corresponden. Inclusive, me da mucho la atención y hasta me preocupa un poco el artículo 11 de esta misma ley, que te establece que para poder modificar el uso de suelo del condominio o las unidades privativas, tienes que extinguir el condominio previamente consiguiendo una autorización municipal para el cambio de uso de suelo. O sea, a ver, vamos a entender este tema despacio. Si tengo un condominio de carácter habitacional y el día de mañana quiero que a lo mejor la primera planta del condominio tenga un OXXO porque le da servicio también a los propios condóminos, según este texto legal, tendría que primero ir ante el municipio, pedir el cambio de uso de suelo de esa unidad privativa de la planta baja, extinguir el condominio y volver a constituirlo ahora sí con usos mixtos. Entonces, parece que le damos aquí al municipio una intervención mucho más allá de lo que debe tener para efecto de la practicidad de la vida condominal. Entonces, me parece que tenemos que buscar aquí, como Cámara, pues una forma en la que podamos disminuir la participación del municipio en el tema de los condominios, sin quitarle, por supuesto, la facultad de revisar en todo momento que la edificación que está construida sea la que está autorizada por ellos, porque ese es el origen de la atribución municipal. Es decir, como les comentaba, ¿por qué se le permite al municipio tener ciertas interferencias o injerencias en el tema de la construcción de condominios? Pues para nada más tener bien claro que la edificación que se va a someter al condominio cumple con las normas de la materia. Pero de ahí en fuera no tiene por qué meterse el municipio en reglamentos internos, en indivisos, descripciones de áreas, en todo lo que corresponde ahora sí que a la propia administración de la propiedad privada, porque es lo que finalmente es esto, ¿no? Y el tema
de extinguir un condominio para cambiar el uso de suelo, pues me parece inclusive todavía más alarmante. Me parece que esta disposición de la ley de Sonora está pues un poquito pues anticuada, porque en el 2016 se publicó a nivel federal la Ley General de Asentamientos Humanos, que aplica para toda la República y que establece que finalmente, por regla general, el uso predominante en todos los predios, pues es uso mixto. Entonces ya ni siquiera aplica el cambio de uso de suelo, porque ya, conforme a la ley federal, que es ley superior jerárquica que las estatales, el uso mixto debe permear por regla general en todos los predios. Entonces, ¿por qué requeriría de extinguir un condominio para poder cambiar un uso de suelo cuando ya la propia ley te lo otorga? Entonces, a mí me parece que aquí la ley del Estado de Sonora realmente requiere de un cambio en este artículo en particular, porque no puede ser materia de una extinción de un condominio un cambio de uso de suelo. Finalmente, lo que debe suceder ahí es que si un condominio quiere modificar su uso de suelo y se permite conforme a la legislación municipal aplicable, pues va ante el municipio, pide su licencia y hace el cambio de uso de la edificación, si le permite como tal la escritura del condominio. Pero no tiene por qué mediar una extinción, ni mucho menos. Pasamos ahora al penúltimo tema que me interesa, que es muy rápido, pero creo que vale la pena hacer aquí una recomendación al gremio, porque me preocupa mucho que el artículo 9 de la ley establece que para poder modificar la escritura del condominio y el reglamento interno se requiere de una mayoría simple del 51%. Es decir, y no, vamos a verlo despacio, la ley me pide para poder hacer cualquier votación, excepto la extinción del condominio, pero cualquier otra votación de las asambleas, una mayoría simple. Es decir, si quiero fijar cuotas, si quiero cambiar al administrador, si quiero hacer cualquier acto dentro del condominio, me pide una mayoría simple. Y es entendible porque lo que se busca en ese tipo de asuntos, digamos, no tan relevantes, es que al tener una mayoría no tan elevada, se pueda reunir el quórum necesario para poder votar. Si se pone muy elevado, pues nunca se puede reunir ciertos quórum de votación. Y el problema aquí es precisamente que no podemos asignarle la misma mayoría para modificar la escritura del condominio que para poder asignar una cuota ordinaria o extraordinaria. ¿Por qué? Porque finalmente no podemos dejar nosotros de advertir que en muchos proyectos la plusvalía o el valor del proyecto depende estrictamente de la idea que ya plasmó el planeador del proyecto en la escritura. Es decir, si quiere restringir ciertos usos para que sea un proyecto más residencial, si quiere evitar que exista mucho ruido y poner ciertas limitaciones en cuanto a emisiones de ruido a ciertas horas del día, si quiere hacer, cualquier tipo de planeación tan amplia como sea su creatividad, ¿qué es lo que le dé un valor al proyecto? ¿Cuál es el problema aquí? Por más que el planeador del proyecto tenga una idea maravillosa, creativa e innovadora, si tiene un porcentaje tan bajo como mayoría simple para poder modificar esa escritura del condominio o el reglamento interno del condominio, pues quiere decir que este proyecto que está esquematizado de un principio depende de una mayoría simple para poder modificarse por completo y para poder desvirtuarlo por completo. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en el Estado de Nuevo León? Y notas que Nuevo León te pide 65% y no el 51% para efectos de modificar la escritura, es que inclusive lo aumentamos a mucho más. El quórum de votación se aumenta a veces hasta el 75 o 85%, porque lo que se busca es precisamente que el proyecto de vida condominial que está estructurado en un principio y que le dio valor al proyecto permanezca vigente, aunque no esté ya el planeador involucrado en el asunto. Y es lo que les comentaba precisamente del condominio horizontal. Es decir, en la medida en que yo creo un condominio horizontal con unidades privativas con sus suelos y mañana tenga ciertas edificaciones verticales con sus respectivos subcondominios, pues yo lo que quiero es que mi escritura de condominio horizontal pues sea inamovible. Y no va a ser inamovible en la medida en que tenga un porcentaje de modificación de la escritura del 51%. Entonces, lo que yo sí recomiendo, evidentemente, es aumentar estos porcentajes de votación para darle esa protección e inamovilidad al proyecto y también certeza finalmente al condominio, ¿no? Que lo que él busca, pues es que él compró un proyecto con una cierta idea, pues que esa idea no se vea modificada, perjudicada o alterada por una persona el día de mañana. Otra vez, si tengo una torre de departamentos, lo que no quiero es que el día de mañana me construya una torre en el mismo predio, a un lado de mi torre, que contenga bares o centros nocturnos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? En la escritura establecer la prohibición de contar con bares o con centros nocturnos y establecer un quórum de modificación de la escritura constitutiva del 75 o 80%
para que no pueda modificarse la escritura, a menos que evidentemente exista una mayoría abrumadora de condóminos que quieran modificarla por cualquier motivo. Pero esa es mi recomendación en tema de quórums de votación. Y último tema, está bien sencillo, es el tema de las sanciones. Me da mucho la atención en el caso de Sonora que replican el modelo de sanciones tal y como sucede en el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Ciudad de México y otros estados de la República, en el cual las sanciones las impone directamente el municipio. Es decir, si algún condomino o inclusive el administrador incurre en alguna falta, quien tiene que hacer efectiva e imponer la sanción es una autoridad municipal. En el caso de Sonora es una autoridad municipal en materia de desarrollo social y desarrollo humano. ¿Por qué me parece interesante esta estructura? Porque me parece que hay un poquito de diferencia entre Nuevo León y Quintana Roo con este modelo, y que es mucho más viable inclusive para generar una vida condominial mucho más sana, en el sentido de que quien impone las sanciones no es una autoridad municipal, sino que es directamente el administrador del condominio o la asamblea del condominio. Es decir, dejamos de acudir a una instancia burocrática y municipal para dirimir una controversia, sino que se hace esta sanción se hace mucho más rápida y efectiva porque depende del propio órgano condominal. Y esto contribuye a crear una especie de esquema de autorregulación del condominio que hace mucho más efectiva la imposición de sanciones en caso de que un condominio cometa una infracción, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de modificar esta estructura de imposición de sanciones de parte del municipio a que las imponga la propia autoridad condominal genera un grado de mucho más efectivo en el condominio, porque me permite poder hacer efectivas mis cláusulas de la escritura constitutiva y del reglamento interno sin que la autoridad municipal, pues ahora sí, como decimos aquí en el Estado de Nuevo León, mete el pleito a la congeladora y pueda pasar años sin que se resuelva la controversia, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante ese tipo de cambios en el esquema de planeación de los desarrollos condominales, y que creo que si hay también consenso de la legislatura del Estado de Sonora, podemos hacer muchas modificaciones importantes en la norma. Entonces, aquí yo, ya como fue la última diapositiva de la presentación, sí quiero decir aquí en nombre de Zárate Abogados que nos ponemos a las órdenes de la Cámara para esa posibilidad de hacer un equipo de trabajo en el que podamos trabajar y proponer ante el Congreso del Estado un proyecto de reforma de ley que permita superar estas deficiencias que hemos visto en la norma del Estado de Sonora, que, como les comento, tiene puntos positivos, que tiene muchas innovaciones que me di cuenta en estos últimos días y que me parecen muy plausibles, pero también hay ciertos puntos que tenemos que mejorar para que el día de mañana que tengamos proyectos más complejos, con usos mixtos, con varios subcondominios integrados en un solo proyecto, pues sea viable su administración y que no vaya a haber mañana un pleito que pueda restar a nuestros futuros desarrollos inmobiliarios. Sin más que comentar, vamos a pasar ahora a la etapa de preguntas y respuestas. Déjenme nada más. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora sí, Gerardo, si me puedes apoyar con las preguntas y del chat. Muchas gracias, Marcelo. Sí, hay una pregunta. ¿Cuál sería un ejemplo de un condominio sin construcción? Ahí le da. Y me acaba de tocar precisamente asesorar un proyecto exactamente de este tipo aquí en Nuevo León. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos un cliente que tiene un predio, digamos que muy bien posicionado aquí en el municipio de Monterrey, y pues lo que buscaba era generar un ambiente privado para desarrollo de viviendas. Es decir, ¿cuál es el proyecto que a veces tenemos cuando tenemos un fraccionamiento público? Pues es que el municipio se encarga de mantener en buenas condiciones las luminarias, las vías públicas, los parques, los accesos inclusive son públicos, y lo que buscaba el cliente en este proyecto pues era generar una colonia privada en la que él pudiera realmente pues tener un parque privado, con vías privadas, con seguridad privada, para estar en seguridad aquí en Nuevo León. Y la opción que tuvimos nosotros fue precisamente esa, quedarse aquí en Nuevo León un condominio de terreno urbano, que quiere decir que tú constituyes un dominio sin que exista una sola construcción, que te permite poder dividir ciertos lotes en usos habitacionales, compartiendo vías internas privadas y compartiendo también en propiedad los parques. Este es un proyecto que nos tocó asesorar en Zárate Abogados hace un par de meses, y que vía figura del condominio sin construcción nos permitió precisamente llegar a este resultado, ¿no? Porque el pleito que siempre les comento a los clientes es, oye, es que si tenemos que hacer esta proyección, pues ya con construcciones,
pues requiero buscar el permiso de cada condominio, ¿no? Y tengo que ir tocando cada puerta para poder lograr ese consenso. Y si todos estamos de acuerdo, pues ahora sí tengo la posibilidad de crear este nuevo esquema de condominio, ¿no? Pero a falta de él, pues me quedo en un limbo medio curioso y medio complicado. Otro ejemplo también sencillo para el tema de condominios sin construcciones, pues es si yo quiero el día de mañana proyectar un complejo de varias torres verticales, pues yo lo que voy a querer evidentemente es, antes de poner el primer bloque, déjame dividir y partir mi terreno en varios bloquecitos, y ahora sí, ya con estos bloques podemos asignar áreas de uso común para ciertas torres y otros con ciertos accesos, porque hay una gran ventaja del estado de Sonora, y que eso no lo tienen, me parece, que ningún otro estado, que es que te permite poder celebrar asambleas para ciertas áreas de los condominios. Es decir, si hay, por ejemplo, una torre de usos mixtos que tiene en la parte baja comercio, en la parte superior departamentos, te permite poder dividir asambleas y decir, ahí está la asamblea de condominios habitacionales y la asamblea de condominios de comercio. Entonces, evita ese tipo de fallas y ese tipo de fricciones que suelen darse cuando hay este tipo de usos mixtos, ¿no? Entonces, sí me parece que hay muchos usos prácticos del condominio sin construcciones, pero va a depender sobre todo de la idea que tenga ya el planeador del proyecto, ¿no? Eso va a ser lo más importante, porque la tarea del abogado en cuestión de condominios, a mi parecer, pues no es tanto como venir a imponer una idea de cómo se debe constituir el condominio, sino de escuchar el proyecto de negocios del cliente, de escuchar cuáles son sus ideas, porque finalmente pues cada cliente quiere en sus proyectos propios innovar y buscar la herramienta adecuada para poder darle un medio para poder llegar a ese fin, ¿no? Y me parece que el condominio sin construcciones ha sido una muy importante herramienta que hemos utilizado en Nuevo León para poder llegar a ese objetivo. También hay varios comentarios a los que les voy a dar lectura en caso de que quieras hacer una aclaración o algún comentario de tu parte. Sí, claro. Comentan, me imagino que es respecto de la pregunta anterior, lotes de terreno para hacer residencias, por ejemplo, desde mi punto de vista, todo parte desde el permiso que otorga el municipio para el desarrollo a realizar. Como te digo, me imagino que esto era en contestación a la pregunta anterior. Sí, es que vayan, ese tipo de proyectos en los que es condominios sin construcción, la mayor parte de las veces los hemos visto en temas habitacionales, de casa habitación, pero ahora con macroproyectos también empieza a ser muy atractiva esta forma de administración del condominio, como les comento, con un condominio horizontal, para poder tener reglas aplicables a todos los subcondominios. Y esto me va a permitir nada más el constituir un condominio sin construcciones. Bien. Ahora, Gustavo Meléndez comentó respecto a los conjuntos condominales. Este artículo hace referencia a los desarrollos condominales existentes que pudieran conformarse en conjunto condominal. Lo veo bien. Un comentario. José Vélez comentó, normalmente el desarrollador es el único condominio al inicio del proyecto, por lo que puede constituir todo a priori antes de lanzar la comercialización, y no existiría ese problema de organización de muchos condóminos, puesto que antes del lanzamiento de la comercialización aún no existe. Eso sería válido siempre y cuando, digo, obviamente, como inversionista, como desarrollador del proyecto, te vayas a quedar con todas las unidades privativas para futuros desarrollos. Sin embargo, el problema aquí es que cuando son desarrollos muy grandes, a veces por circunstancias que son ajenas al propio desarrollador, tiene que vender su participación en el proyecto, y lo que buscas es generar esta estructura permanente. E inclusive también, ojo, el tema del conjunto condominal es que propiamente no puede obligar a los condóminos en sus unidades privativas, porque lo que hace básicamente es regular cómo se van a distribuir las cargas de ciertas áreas de uso común de los dos condominios, más no así puede establecer reglas, por ejemplo, para el tema de los usos del suelo dentro de los subcondominios. Entonces, sí me parece acertada la apreciación, creo que es correcta, pero está sujeta a muchos bemoles que pueden hacer inviable un proyecto si le apostamos siempre a que no van a cambiar las cosas como están cuando se proyecta el desarrollo, ¿no? Porque evidentemente, pues lo que siempre se busca es que antes de hacer la primera enajenación del proyecto, pues estén todas las herramientas y todas las escrituras bien amarradas y bien estructuradas para que no haya problemas. Pero desafortunadamente no siempre es el caso. Gracias. Ahora, una pregunta de Alberto Reyes. ¿El hecho de que se constituya el régimen en condominio horizontal para posteriormente construir torres en las huellas y consecuentemente condominios verticales implica que se tenga que generar un conjunto condominal vertical aunado al condominio horizontal? No, de hecho la parte interesante aquí, buena pregunta, la parte interesante aquí es que si tú constituyes el condominio horizontal inicial y después los verticales,
se hace completamente innecesario y ocioso constituir un conjunto condominal, porque ya el condominio horizontal absorbe esa función e inclusive tiene muchas más facultades que lo que tendría una asamblea de conjunto condominal. Porque como les comentaba, la asamblea del conjunto condominal básicamente puede regular, hasta lo que nos emplean las facultades, solamente puede regular el uso y distribución de cargas de áreas civiles de uso común de los dos subcondominios. Bien, otro comentario. La información de valores va en la memoria técnica de la constitución de condominios. Debe ser realizada por un experto. Ya en varios estados es obligatorio que lo haga un evaluador profesional. Bueno, aquí va a depender, como les comentaba, de la regulación de cada estado. No es uniforme. Inclusive en el estado de Nuevo León, en Quintana Roo y en la Ciudad de México, no existe ninguna obligación de contar con ninguna evaluación, sino que quien constituye el condominio tiene total libertad para poder asignar los indivisos sin que tenga el municipio la posibilidad de poder negar esa autorización porque no está de acuerdo con los indivisos. Siempre van a haber, evidentemente, suena muy feo, pero autoridades creativas o municipios creativos que se pongan a hacerlo un poco más restrictivos con estos temas, pero conforme al pie de la letra de la ley, en Sonora no hay obligación legal de contar con una evaluación realizada por un experto para poder generar estos indivisos. Sobre todo porque si nos ponemos a revisar este tema, municipio también no autoriza los indivisos. A municipio no tienes que entregarle al municipio nada más la pura tabla de indivisos, la transcribes en los planos correspondientes del proyecto y pasa como mayoría descriptiva autorizada, pero el municipio no puede ponerte un pero que no existe en la ley. Gracias. Marcelo, varias personas me están pidiendo si se les puede compartir la presentación, lo que es la diapositiva. Yo tengo entendido que les vamos a compartir la grabación automáticamente al terminar del presente. Y también la presentación. Muy bien, me lo compartes y yo se lo comparto a la cámara. Muchas gracias. También, mande. ¿Hay más preguntas? Sí. Otro comentario es, la personalidad jurídica del condominio iba incluida en el proyecto del 2016, pero la discusión en el Centro de Investigaciones Parlamentarias y en el Pleno la eliminó. Igual que pasó en el 54 hace 70 años, que está en proyecto de ley, y luego por algún motivo desconocido dijeron mejor siempre no, y estuvimos en Nuevo León 70 años sin personalidad jurídica de los condominios hasta que por fin el Estado entendió que tenemos que hacer esta modificación. Yo creo que es una modificación obligada. Creo que aunque sea, ahora sí que hasta por inercia internacional tenemos que modificarlo porque no es posible, y me pasa muy seguido con clientes que vienen del extranjero, que vienen a toparse con estos temas, ¿no? Que en sus países funciona de una forma y nada más parece que en México tenemos una forma contracorriente de llevar la operación del condominio. Entonces yo creo que sí tenemos que lograr ese consenso para poder modificarlo porque no hay sustento legal para hacerlo. O sea, créanme que no existe un razonamiento legal fundamentado por el cual no pueda existir esa personalidad jurídica de los condominios. Es nada más, pues ahora sí que pues, un aferro inexplicable de la legislatura de los estados. Ahora, comentan, existen vicios y abusos del régimen sobre las normas de desarrollo urbano, por lo cual existen esas atribuciones municipales. En realidad no estoy seguro ahí en qué parte de... ¿Me puede repetir el comentario, por favor? Existen vicios y abusos del régimen sobre las normas de desarrollo urbano, por lo cual existen esas atribuciones municipales. Sí, y es lo que yo les comentaba. La atribución municipal tiene que ser revisar que la torre o el proyecto condominal cumpla específicamente y de la A a la Z con el proyecto que se autorizó y el plano constructivo autorizado. Eso no estoy peleado, por el contrario. Eso le da certeza al condominio el día de mañana que adquiere una unidad privativa que adquirió un inmueble ajustado a derecho. Aquí lo que se cuestiona mucho es la facultad de este municipio de autorizar reglamentos internos, indivisos, descripciones de áreas, porque eso no es parte de sus atribuciones en materia de desarrollo urbano. Fue mucho más allá de la ley, a mi criterio, para efecto de este tipo de autorizaciones. Pregunta, definitivamente debe modificarse el porcentaje del 51%, ya que, por ejemplo, en condominios donde existan dos o más, una disculpa, es que se me atravesó aquí, donde existan dos o más torres donde se comparten amenidades, ¿se beneficiará a la torre que tenga más votantes? ¿Qué se debe hacer para gestionar el cambio de porcentaje? Miren, si son proyectos de condominios que ya están constituidos, pues ahí sí es un problema porque tenemos que buscar el consenso para poder elevar el quórum de votación y muy difícilmente quien tenga el beneficio de ese quórum bajo de votación, pues va a ceder en ese tema, ¿no? Para nuevos condominios lo que se busca precisamente es que de que está proyectando la escritura del condominio tengamos porcentajes mucho más elevados de votación para evitar este tipo de conflictos. Pero sí, digo, ya si están construidos así, es bien complicado que vaya a ceder quien tiene la ventaja del bajo quórum de votación para la toma de decisiones.
Otra pregunta es, si vas a dividir un lote Evaldio en dos predios privativos para hacer un edificio vertical, ¿puedes hacer un edificio y el siguiente dejarlo a futuro según responda el mercado con sus respectivas áreas comunes? Sí, precisamente aquí lo que yo les comentaba era esa posibilidad para proyectos a desarrollarse por etapas, de hacer un condominio horizontal para poder dividir los predios y asignar áreas comunes en todos los condominios del condominio horizontal. Y ahora sí, construyes tu torre 1, a lo mejor en el año 1, que es lo que tienes ahorita de necesidad de mercado, y dentro de 10 años o 20 o 15, los que sean, ahora sí, según la demanda del mercado, construir la siguiente torre de departamentos o los usos que correspondan y la puedes comercializar sin ningún problema. Esto es lo que te va a dar la certeza del condominio horizontal. E inclusive, ¿sabes qué? Fíjate que tuve que vender el segundo predio porque ya no me dio el proyecto para poder realizarlo porque tuve un problema financiero. Excelente. Quien adquiera mañana esa unidad privativa que aún está desarrollada, sujeto a las reglas que marca el condominio horizontal, puede ser también su torre de departamentos o de usos mixtos. Y pueden ser inclusive restricciones hasta arquitectónicas o en materia de anuncios publicitarios. Vaya, es tan amplio como la creatividad del propio planeador del proyecto. Otra pregunta es, ¿puede un condominio vender parte de sus áreas privativas y cómo afecta esto a los porcentajes de indivisos? ¿El caso de los estacionamientos que le correspondan? Bueno, ahí les va. Cuando se refiere a que puede vender parte de la unidad privativa, pues digo, evidentemente puede existir copropiedad de la unidad privativa sin ningún problema. Eso existe en todo el país. Sin embargo, no tiene ningún efecto respecto de los áreas y bienes de uso común, porque por disposición legal, la unidad privativa es indisoluble e inseparable del bien de uso común. Entonces tú no puedes comercializarlos por aparte. ¿Cómo se vayan a regular internamente si son 5 propietarios de la unidad privativa? Pues ya es un pleito de administración interna de ellos y sus reglas de cómo se pongan de acuerdo. Pero para efectos legales es una unidad privativa con una pluralidad de propietarios, con su respectiva área de uso común que es inseparable de ella. Otra pregunta es, ¿un problema laboral cómo afecta a los condóminos? Pues ahí sí que vamos a tener que ver cómo está estructurado el condominio, porque si esa como está en Nuevo León antes de la reforma del 2016, ¿qué es lo que sucede? Posiblemente contrataba empleados la AC que administraba el condominio. Entonces, ¿quién va a tener que responder aquí a los empleados? Pues la propia AC. Digo, para ahí se ocuparía ver propiamente cada proyecto y sus reglas y escrituras para poder asesorar. Ahí es un caso muy particular. La otra pregunta es, ¿debería incluirse en la ley que para la venta de algún inmueble condominal a un tercero sea requisito la autorización de la asamblea por aquello de cumplir con el PLD? De allí que la personalidad jurídica inexistente no permite cuidar estas operaciones, a menos que sea la autoridad. Bueno, ya en tema de requisitos para poder enajenar, yo creo que sería una cláusula totalmente ilegal del condominio, porque es como si un tercero fuera a mí a regularme si yo puedo vender mi casa. No puede hacerlo. Finalmente, en mi propiedad privada yo tengo plenas facultades para poder enajenarla a quien corresponda. Lo puedes, vaya. Les iba a decir que lo iba a decir, pero lo voy a negar que lo dije, pero está grabado, así que ni modo. Los abogados a veces tenemos ciertas cláusulas que le llamamos en los condominios cláusulas ilegales pero necesarias, porque a veces se necesita tener ciertas restricciones según el proyecto que se está desarrollando para poder llegar a un objetivo. Si ahí me dijera el planeador del proyecto, ¿sabes qué? Mi idea es que mañana no puedan existir, por ejemplo, 2 peluquerías en mi centro comercial. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que no puedan existir una enajenación no sé, una unidad privativa a una peluquería. ¿Por qué? Porque más quiero que sea una. Entonces, para poder enajenarla tiene que pasar por el listón de la asamblea. Pues lo puedo poner en la escritura, y a veces inclusive lo hacemos contra recomendación legal con el código abierto, ¿verdad? Porque está equivocado. Pero a veces te pide el cliente que lo hagas porque de eso depende en cierta medida el éxito de su proyecto, ¿no? Entonces, lo puedes establecer, pero tenemos que entender que siempre va a estar abierto a una pues, contienda legal, ¿no? Va a haber un conflicto que mañana puede llegar a tribunales, y si llega a tribunales, se los tengo que anticipar, esa cláusula legal, pues se va a caer. O sea, no es sostenible, vaya. Otra pregunta es, ¿el establecimiento de porcentajes de votación más altos que los descritos en la ley, en su opinión, sería ilegal? No, de hecho es muy interesante ese tema porque yo que me pregunto a un abogado, porque la pregunta es muy técnica, pero es muy interesante. Si revisamos el caso más similar que tenemos aquí por analogía, el tema de los condominios, evidentemente pues es una sociedad mercantil, ¿no? Que tiene una asamblea, tiene un administrador, tiene un consejo de vigilancia. ¿Y qué es lo que sucede también en la ley de sociedades mercantiles?
pues es que todas las normas son de orden público, entonces en teoría no se pueden modificar. Sin embargo, ya hay criterios de la Corte que te establecen que aun y cuando la norma es de orden público, si tiende a generar mayores restricciones en beneficio de un proyecto, por ejemplo, en este caso de los condominios, no se considera ilegal. ¿Qué se consideraría, por ejemplo, ilegal? Cuando vía modificación de los quórums se restringe un derecho de una minoría que está constituido por la ley. Por ejemplo, te dice la ley que en caso de que un condominio tenga el 50% o más del indiviso, tiene que contar con el 33% del indiviso restante de la minoría para poder llegar a una votación. Yo lo que no podría hacer en la escritura es decir, ¿sabes qué? Nuestro 33 va a ser 10% porque le restringe un derecho que ya tiene como ley a la minoría. Pero en este caso, el incremento de porcentajes de votación para proteger la inmovilidad de la escritura, como no restringe derechos de minorías, por el contrario, va a proteger también la inmovilidad del condominio en beneficio de las minorías, no es considerado como ilegal. Ahí sí, lo que les puedo decir es que la legalidad de la cláusula que aumente los quórums en determinadas cuestiones va a ser muy casuística, ¿no? Va a ser ver punto por punto, ver si esa modificación puede tener una incidencia negativa en derechos de minorías de los condominios. Otra pregunta es, ¿puede desarrollar más el tema de la figura del administrador profesional, así como su relación con la autoridad registradora en la ley de Sonora? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Puede desarrollar más el tema de la figura del administrador profesional, así como su relación con la autoridad registradora en la ley de Sonora? Bueno, el administrador profesional lo que tiene de diferencia del administrador convencional es que es una persona ajena al condominio, es decir, no es condómino y lleva a cabo la administración, es remunerada y tiene que dar ciertas garantías para poder ejercer la función, ¿no? Esa es la figura del administrador profesional. En cuanto a su relación con la autoridad registradora, lo desconozco. Simple y sencillamente lo que sí les puedo decir es que cuando hay modificaciones en las asambleas que requieren ser protocolizadas, pues la obligación del administrador profesional o convencional pues es proceder a la protocolización y asegurarse que estén debidamente inscritos en registro público por tema de publicidad. Esta pregunta va relacionada a la pregunta de laboral anterior. Dice, ¿el problema laboral del desarrollador que a los años pierde, cómo afecta a los condóminos? ¿El desarrollador? Sí. No, ahí no hay responsabilidad para el condomino. Si el desarrollador es el patrón, la responsabilidad siempre va a ser para el patrón. Y ya sería la última. No sé si hay alguna otra pregunta, si la gusta poner en el chat o alguien quiera activar su micrófono, adelante. Bien, yo creo que no hay más preguntas. Presidente, no sé si gusta decir algunas palabras. Perdón, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Es con relación a una situación muy específica que está pasando en algunas administraciones aquí en Hermosillo. Nos ha tocado en Hermosillo, no sé por qué razón, la interpretación que le dan a la ley de condominio. La verdad que yo creo que no es ni siquiera es una interpretación de la ley de condominio porque ni lo establece. Es que en ciertos momentos a varios desarrolladores en distintas administraciones, en la actual no, nos están diciendo que necesitamos hacer donaciones. Es decir, si tú vas a hacer una torre, te quieren que dones por los metros cuadrados de construcción. De hecho, tuvimos unas reuniones con la anterior administración muy fuertes donde no nos dejamos, ¿no? Y no procedió. Sin embargo, yo creo que ya van como 3 administraciones que al momento que queremos autorizar el régimen, nos salen con que se debe de donar su interpretación muy personal, la cual sabemos que no es correcto, puesto que la donación se determina en la ley 254, que es la de desarrollo urbano. Correcto. Y la de condominio en ninguna parte establece una donación. Sin embargo, ya ha habido, por lo menos a mí me han tocado 3 administraciones que han estado pues con eso pero muy insistentes. Y lo que ha sucedido es que nos han hecho perder tiempo a muchos desarrolladores en distintos tiempos. No sé si a alguno de los que está aquí les ha pasado, pero finalmente sale porque no está en la ley, pero igual pierdes tiempo, ¿no? El estar cabildeando esta situación, pues te lleva 3, 4 meses o 2 meses, ¿no? Que pierdes de trámite. No les asiste la razón, sin embargo, es muy común.
Aquí el tema es qué podemos hacer. La pregunta es qué podemos hacer nosotros. Digo, eso es improcedente a lo que tú me digas lo contrario, licenciado. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como gremio para tener, o sea, en este caso no puede haber jurisprudencia, o qué tendríamos que hacer para tener un antecedente que ya no nos haga seguir perdiendo tiempo en lo sucesivo? Porque el temor es que nos toque una nueva administración que llegue a hacer estas interpretaciones y nos sigue haciendo perder tiempo. Nosotros nos ha tocado en varios proyectos esta situación ilógica, pero sucede, ¿no? ¿Qué nos recomiendas tú que hagamos para el efecto de que cuando se llegue a hacer esta controversia quede jurídicamente establecido que definitivamente no procede? Mira, es un caso, como bien comentas, muy particular, ¿no? Porque inclusive desconozco cuál es el fundamento legal si existe ese requerimiento de la donación. Lo que sí me ha tocado ver en algunos casos, no en el estado de Sonora, pero en otros estados, es que en algunas ocasiones se realizan desarrollos inmobiliarios en predios no fraccionados. Entonces, el día de mañana, quien adquiere la propiedad, pues él asume que ya esté urbanizado conforme a derecho, y no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el municipio? Al advertir que desarrollado, pero sin pagar la incorporación urbana, es decir, el tema del 17% por el tema de la gestión municipal, pues te lo cobran a posteriori. Es decir, pasa mucho en Nuevo León, que de repente llega la autoridad municipal, te pide que le exhibas el comprobante de pago de la sesión municipal, y si no lo has hecho, te vuelven a cobrar. Y eso puede ser, como te comento, porque en ocasiones se da que hacen desarrollos sin contar con el permiso correspondiente, y cuando caen en cuenta desarrolladores, pues se dan cuenta que nunca se pagó la sesión municipal y tienen que ir a pagarla pues ahora en la fecha posterior, ¿no? Pero vayan, desconozco el tema particular. Lo que te puedo anticipar es que conforme a la ley de condominio no existe ninguna donación por hacer a las autoridades municipales, ni una. Y si hay un tema aquí de que te siguen cobrando sin ninguna justificación legal, no te queda más que la vía litigiosa, ¿no? Tienes que acudir a un juicio de amparo para obligarlos a darte la fundamentación legal del por qué te quieren requerir esa donación, y en caso de que evidentemente pues sea ilegal, esa misma vía es la que te va a dar la salida para evitar que te la puedan cobrar. Sin embargo, también hay que considerar aquí los pros y contras de esta estrategia, porque finalmente en temas inmobiliarios muchas veces pues el proyecto depende del tiempo, ¿no? Qué tan rentable sea, depender del tiempo, y cuando hay litigios involucrados, pues a veces lleva un poco de tiempo llegar a esa decisión final de un juez, ¿no? Entonces es parte de la que hay que valorar para efectos de determinar qué tan conveniente o no, pues es acudir a un litigio para ese fin. Y no sabes si existe un litigio, algo previo, a lo mejor de algún año, de muchos años hacia atrás, en Hermosillo, que nos pueda servir de apoyo para... Es que todavía no, porque vaya, como desconozco cuál es el caso particular, no sé si hay un litigio relacionado. Probablemente si podamos tener una conversación posterior, ya entramos a estudiar el caso muy en particular con documentación y con datos más precisos, poder darte una asesoría mucho más especializada en este tema. Gracias. No, nosotros referente a ese tema no hemos encontrado ningún soporte legal para evadir ese tema de la donación, y para no perder tiempo lo que hemos hecho es que lo que se le dona al ayuntamiento lo dejamos en medio de áreas comunes, que serían vialidades o ese tipo de cosas, para que, bueno, estudie el ayuntamiento, pero el día que quieras hacer algo que no nos conviene a los condóminos y en sí al condominio, pues está rodeado de áreas comunes, y como no eres condominio, tu ayuntamiento, pues ya está en nosotros dejarte entrar o no, como tip, ¿no? Nosotros le hemos inclusive, bajo esa propuesta, Jaime, yo lo que te diría es, correctamente, como dices, déjalo entre las áreas comunes, y ya que te autoriza el municipio, vete y peleate y te lo regresen. Mañana haces la sesión municipal como si fuera área común, sigues con tu proyecto de inmobiliario sin que te lo detengas sin ningún problema, y ahora sí presentas la demanda de amparo, y si ganas el amparo, te reincorporan la propiedad de ese bien. Sí, exactamente, pero como... La posibilidad de pagar, está esa posibilidad abierta también. Exactamente, pero como lo que donamos son áreas verdes dentro de un condominio horizontal, en el caso de nosotros, ¿no? Pues ahora sí que no nos estorba, ¿no? Es un área verde que ahí está. El día que la queramos pelear, pues ya nos vamos al amparo, como mencionas. Bueno, nada más ahí tienes 15 días para hacerlo, o sea. Sí. Es bien rápido. Sí, no, pero no. Pero lo realmente grave es que en la ley no se establece esa donación. Eso es lo más grave, es una arbitrariedad. Pues si gustan, con todo gusto, platicarlo después, ya viendo el caso concreto. Ahorita no tengo datos precisos para poder...
Ok, gracias. A ustedes. ¿Tienen más preguntas? Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Definitivamente, yo creo que te agradezco, ¿verdad? El apoyo para el cambio de ley. Yo creo que hay que meternos un poquito, arrastrar el lápiz. Tenemos un gran equipo aquí y mucha experiencia de desarrolladoras de Canadevi, que conjunto contigo podemos tratar de lograr hacer los cambios en la legislación estatal. Creemos que con buena asesoría y con buenas propuestas, siempre y cuando sea bueno los cambios y sean buenos para el desarrollo de Sonora, se pueden lograr esos cambios rápidamente. Hay muy buena relación ahorita con los legisladores, y definitivamente podemos empezar a proponer esos cambios. Yo creo que es cuestión de empezar a ver. Les platico nomás que Zárate se ofreció como pro bono que es sin cobro, ¿verdad? El ayuda a los cambios en la legislación desde el punto de vista condominal. Entonces ya le tomamos la palabra. Entonces la idea es a ver si formamos un grupo aquí de expertos para trabajar junto con Zárate y poder hacer esos cambios y esa modificación para presentarlo a la Cámara de Diputados, ¿no? Así es, ¿no, Marcelo? Es correcto. Yo encantado de la vida de formar parte de este proyecto, porque es nuestro granito de arena para poder empezar a plantear una ley mucho más correcta y que nos permita tener proyectos más solventes en el futuro. Sí, seguramente yo creo que no ha habido ciertos cambios porque no ha habido en realidad la intención o no se han juntado las cosas o las situaciones precisamente para hacer esos cambios, pero ahorita que muchos estamos entrando en ese terreno, pues seguramente queremos hacer mejores desarrollos y que tengan una plusvalía mayor para nuestros clientes, ¿no? Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga última pregunta antes de irnos. Recuerden que ahorita es gratis y mañana nos cobran, ¿no, Marcelo? Mañana cobran honorarios, entonces. No, como quieran, tienen mi contacto también a través de Gerardo Mata, que es nuestro asociado en Sonora, para que nos puedan contactar y cualquier duda, pues aquí estamos encantados de apoyarlo. Y la presentación... Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Gerardo. Gracias. Hasta luego, socios. Hasta luego.